Y tengo el honor de presentarles una serie muy significativa. La verdad ha sido muy lindo ir preparando los mensajes de nuestro mes de aniversario. Porque de hecho este mes, el mes de enero, es el mes de aniversario de nuestra iglesia local. La Iglesia Presbiteriana de Concepción fue fundada un 18 de enero del año 1880. Es decir, hemos como iglesia acompañado un porcentaje importante de la historia de nuestra nación. Y estamos entonces prontos a cumplir en un par de días más 143 años. Por lo tanto, usted estará de acuerdo conmigo en que como iglesia no somos de ayer. Nada de lo que hemos logrado construir ha sido posible sin el trabajo y los fundamentos de aquellos que estuvieron antes que nosotros en este lugar. Son decenas de pastores y miles de personas las que han pasado por este templo. Y de hecho, en los últimos años el Señor nos ha dado la gracia de experimentar un crecimiento que nos ha permitido incluso plantar otras iglesias hijas en nuestra ciudad. Pero no es solo en cantidad que el Señor nos ha dado la gracia de crecer, también en calidad. En capacitación de nuevos líderes y de pastores que hoy día están sirviendo no solo en este lugar, sino que en otros lugares de nuestro país. Y queremos nosotros en este mes celebrar el pasado, soñar con el futuro, pero enfrentar nuestro presente. Durante todos los domingos del mes de enero vamos a estar agradeciendo al Señor por un año más de vida, pero también siendo desafiados como iglesia a perseguir el proyecto de Dios y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros también de forma conjunta, como iglesia, como comunidad. Y es por eso que al momento de enfrentar esta nueva serie de sermones, quise rescatar algo que ya conversamos hace algunos domingos atrás. No sé si usted se acuerda de aquel sermón en el que hablamos acerca del síndrome de Peter Pan. Algunos recuerdan ese sermón, ¿sí? Hablamos de este síndrome de Peter Pan como un problema que está enfermando a nuestra sociedad con esto que llamamos la infantilización de la vida adulta, en donde hoy día los adultos ya no quieren asumir responsabilidades de adultos, sino que quieren extender lo más posible su vida juvenil, ¿no? O su adolescencia. Y eso ciertamente es un problema. Son personas que tienen como eslogan esta frase tan famosa de Peter Pan: solo quiero ser un niño y pasarla bien. Hay muchas personas que usan esta expresión, ¿cierto?, como un símbolo de lucha, como una bandera enarbolada a fin de perseguir sus sueños, de alcanzar aquella meta de ser feliz, cueste lo que cueste. Y de hecho, podemos ver en nuestro entorno que cada vez más estamos siendo infantilizados. Una generación que tiene cuerpos y rostros de adultos, pero que su estructura emocional y espiritual es similar a la de un niño. Vemos rostros de adultos, pero vemos estructuras emocionales como las de los niños. La infantilización de la vida adulta nos está merodeando y representa para nosotros hoy día un freno en el proceso de madurez que debemos perseguir aquellos que somos hombres y mujeres discípulos de Cristo. Y es por eso que delante de esta constatación cultural es que el apóstol Pablo escribió algo muy importante hace muchos siglos atrás, pero que sigue siendo muy vigente a nuestra realidad hoy día. El apóstol Pablo, a nuestros 143 años de existencia como iglesia, nos busca hacer la siguiente invitación.
abrazar la madurez. Abrazar la madurez como un proyecto anhelable en la vida cristiana. Es tiempo de abrazar la madurez, es tiempo de crecer, es tiempo de que usted desarrolle su musculatura espiritual y camine en la dirección de una relación más profunda con Jesucristo y con su Evangelio. Nos proponemos a través de esta serie hacernos reflexionar sobre nuestra longevidad como iglesia, pero a veces con nuestra muy infantil manera de vivir la fe. Podemos ser miembros de una iglesia muy antigua, añosa y mañosa de repente, pero vivir la fe como niños. El desafío entonces que el apóstol Pablo nos quiere presentar hoy día es a sacudirnos de esta influencia tan cultural y poder mirar hacia el proyecto de Dios para nuestra vida de forma individual y de forma colectiva. Así que si usted tiene su Biblia por ahí, si la trajo o si tiene la Biblia en la aplicación de su teléfono, por favor busque la cita que está aquí proyectada adelante. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 16. Porque este texto nos servirá de base para reflexionar sobre este proyecto de abrazar la madurez. Efesios 4 del 7 al 16. Dice así el texto bíblico. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La invitación del apóstol Pablo y del Señor hoy día para usted y para mí es una invitación al crecimiento. Y lo quiero dejar con una pregunta al inicio, que esperamos también después volver a evaluarla al final del sermón. Si usted evalúa su vida espiritual y su relación con Dios hoy, ¿podría decir que hoy día se encuentra usted algunos peldaños más arriba que hace algunos años atrás? ¿Usted podría hoy reconocer que en su caminar cristiano ha logrado crecer y madurar espiritualmente? ¿O tal vez se ha quedado estancado? Y eso es una realidad para muchos, que perciben que su vida espiritual está estancada, que no sienten que crecen, pero que sostienen su vida espiritual de forma dificultosa. O tal vez, queridos hermanos, lo que podría ser aún más grave es que tal vez usted perciba que su vida espiritual en los últimos años se ha desmejorado, que ha decrecido, que usted hoy día se siente más distante del Señor que antes.
Independientemente de cuál sea la evaluación que usted haga hoy día de su estado espiritual, el llamado del Señor es el mismo para todos. Es un llamado a crecer. Es un llamado a, como discípulos de Cristo, comprometernos en un proceso de transformación que nos torne personas más maduras, independientemente del tiempo que tú lleves congregándote en la iglesia o independientemente de cuánto conocimiento bíblico creas que tienes. La invitación para todos nosotros es la misma: caminar en la dirección de transformarnos en personas más maduras emocionalmente y espiritualmente. Y fíjense que el apóstol Pablo utiliza algunas fórmulas matemáticas. Es una invención mía en realidad, pero quiero presentárselos así. Ocupa unas fórmulas matemáticas para ayudarnos a descifrar cómo alcanzar la madurez. Porque no es sencillo esto, ¿no? No es que yo un día me despierto y ya maduré, ¿no? Madurar es un acto consciente que requiere que involucremos nuestra voluntad en esto. Y es por eso que, en primer lugar, vemos nosotros que Pablo suma dos conceptos. Para alcanzar la madurez, usted debe sumar el compromiso con el servicio. Compromiso más servicio igual a madurez. Fíjense lo que dice el texto bíblico allí en la pantalla. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y quiero destacar esta frase, ¿no? Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Por qué? Porque la madurez no solo tiene que ver con aquello que yo hago de forma individual como discípulo de Cristo. El texto que acabamos de leer es suficientemente claro para indicarnos que el proyecto de la madurez en Cristo, el proyecto del crecimiento espiritual, es un proyecto eminentemente comunitario. Usted no puede madurar espiritualmente de forma solitaria. El crecimiento espiritual y la madurez en Cristo solo es posible en el contexto de una comunidad cristiana. Fuera del contexto del cuerpo de Cristo, de una comunidad cristiana, no existe posibilidad de crecimiento y madurez espiritual. No existe. Aunque usted crea que sí, usted puede llegarse a convencer de que no necesita de una iglesia para crecer y madurar en la fe. Pero la Biblia constantemente, no solo en este texto que acabamos de leer, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, nos invita y nos enseña a abrazar la verdad de que para ser un discípulo de Cristo que crece y madura, necesito estar injertado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios. No lo podemos hacer solos. Usted no puede pretender transformarse en un hombre o una mujer más madura en la fe simplemente frecuentando cultos dominicales. Porque dicho sea de paso, frecuentar cultos dominicales no es ser parte de una iglesia. El proyecto del crecimiento espiritual propuesto por las Escrituras tiene que ver con la reciprocidad, con la mutualidad. La Biblia está en el Nuevo Testamento repleta de mandamientos de mutualidad, de amarnos los unos a los otros, de servirnos los unos a los otros, de exhortarnos los unos a los otros, de soportarnos los unos a los otros. La Biblia está repleta de indicaciones colectivas, porque la iglesia de Dios está compuesta de muchos miembros. Cuando yo era niño, una profesora del departamento infantil, por eso es tan importante que los niños tengan su clase, porque las cosas que aprenden en esta edad no se les olvidan nunca. Yo recuerdo una profesora de escuela dominical, yo era niño, para explicarnos la importancia de estar juntos, de congregarnos, dijo: ¿alguna vez ustedes han hecho algún asado en su casa? Mi papá vivía haciendo asados, así que yo entendía perfectamente lo que era eso. Y ella decía: hagan el siguiente ejercicio. Pongan uno de los carboncitos más lejos del fuego.
y vean qué pasa con él. Lo que ustedes van a descubrir es que ese carboncito, separado del resto de las brasas, se apagará y se extinguirá rápidamente. Así que en el siguiente asado hice el ejercicio. Tomé uno de los carboncitos y lo puse aparte. Y no solo se veía raro un carbón cierto puesto en otro lugar, sino que efectivamente ese carbón poco a poco fue extinguiéndose y apagándose, mientras que el resto estaban ahí todos juntos cocinando la carne que después nos comimos como familia. El proyecto de Dios para cada uno de nosotros, que anhelamos crecer en la fe y madurar como personas, implica necesariamente pertenecer al cuerpo de Cristo. En el versículo 7 que nosotros acabamos de leer, se nos dice que todos recibimos por lo menos un don espiritual para usarlo y utilizarlo en el crecimiento de otras personas. Y tal vez usted ya conoce cuál es su don, ¿no? Sabe con qué Dios lo equipó para servir al cuerpo de Cristo. Pero tal vez hoy día usted no sabe cómo Dios lo ha capacitado espiritualmente para servir al prójimo, para servir a la iglesia. Y ese es el desafío que entonces usted tal vez podría llevarse hoy para su casa. ¿Qué fue aquello que Dios me dio para que yo pudiese compartir con los demás a fin de involucrarme en una comunidad que pueda crecer en la fe para ayudar a otros y yo ser ayudado para ser una persona más madura? Tal vez lo que el Señor colocó en ti lo puedes considerar una cosa pequeña. Lo puedes considerar tal vez algo insignificante, pero con pequeños dones invertidos en el reino de Dios, el Señor puede causar grandes diferencias y hacer profundos impactos. ¿Recuerda lo que sucedió con un pequeño niño que fue donde el Señor Jesucristo a compartir su cena? Eran miles de personas las que debían ser alimentadas, miles de personas. Y un pequeño niño se acerca donde Jesús y le dice, esto es lo que tengo, un poco de pan y un poco de pescado. Nuestros dones pueden parecernos pequeños e insignificantes, pero en las manos de Cristo Jesús, Él puede hacer una gran diferencia y causar un gran impacto. No menosprecies el trabajo que Dios está haciendo en ti. No menosprecies el valor que tú tienes dentro del cuerpo de Cristo, porque el propio apóstol Pablo, cuando habla de los dones espirituales, dice que aquellos miembros que nos parecen menos decorosos, los vestimos con más decoro. Y permítame contarles una vez más, muchos ya han escuchado esta historia, de un hermano que falleció ya hace muchos años y que yo conocí apenas llegué a la iglesia. Yo, cuando vine a pastorear esta iglesia el año 2011, conocí al hermano Arcedes Sobarzo. Tal vez algunos se acuerdan de él. Y él se acercó un día a decirme, pastor, yo tengo ganas de servir en la iglesia. Una persona adulto mayor que había conocido al Señor ya en su ancianidad y que sentía que había desperdiciado mucho tiempo de su vida persiguiendo proyectos vanos. Y ya en su edad adulta él decía, pastor, deme algo que hacer. En aquella época no usábamos WhatsApp, así que imprimíamos un boletín. Y todos los domingos teníamos un boletín con un mensaje bíblico, con noticias. Y yo le dije, hermano, lo que usted va a hacer antes de iniciar la jornada dominical es entregarle el boletín a cada hermano. Él aceptó y después de algunos domingos de involucrarse en eso, se acercó a conversar conmigo y me dijo, pastor, tengo algo que decirle. Cuando usted me dijo que repartiera los boletines, al principio yo pensé que usted se quería deshacer de mí y darme una labor insignificante en la iglesia. Pero yo quiero agradecerle, porque entregar el boletín de la iglesia me ha permitido saludar y conocer a cada uno de mis hermanos. Y yo hoy día vengo al templo feliz de cumplir tal vez esta pequeña labor, pero que para mí es muy importante. Él, un par de años después, falleció rápidamente de un cáncer.
pero jamás he olvidado su rostro y su lindo testimonio de haber llegado a la fe ya muy adulto y de, aún con sus fuerzas disminuidas, tener el deseo de servir al Señor, incluso en algo que le parecía insignificante, pero que halló un gran valor detrás de ese acto tan sencillo como entregar un boletín. No menosprecie su labor dentro de la iglesia. Las labores más pequeñas pueden causar grandes impactos en la vida de las personas. Es por eso que el camino de la madurez cristiana involucra compromiso y servicio. La otra parte del texto dice que cada miembro debe obrar conforme su propia actividad. Pero Pablo analiza la iglesia en la perspectiva de un cuerpo que está compuesto de diferentes miembros, pero que son interdependientes. Una parte del cuerpo necesita a la otra, y en esa reciprocidad hay crecimiento. El cuerpo de Cristo solo crece si existe reciprocidad entre sus miembros. Pero cuando sus miembros están enfrentados, o cuando sus miembros no están dispuestos a servirse mutuamente, el cuerpo se enferma. Y es por eso que el apóstol Pablo, hablando de los dones espirituales, dice que nadie tenga de sí mismo un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, conforme al don que Dios te ha entregado. Tú tienes un espacio dentro de la iglesia y no debes despreciar dicho espacio, no debes apartarte de dicha vocación, porque no solo te estás afectando a ti, también estás afectando al cuerpo de Cristo. Hermanos, la Iglesia Presbiteriana de Concepción fue la primera iglesia evangélica en Concepción en abrir sus puertas para la ciudad. La primera iglesia evangélica que abrió sus puertas para la evangelización de aquellos que vivían en esta ciudad fue la Iglesia Presbiteriana de Concepción. No lo digo con orgullo, o tal vez sí, un poquito. Porque fuimos pioneros en la predicación del Evangelio. Y digo fuimos porque me siento parte de esta iglesia y de su herencia. Y hoy, 143 años después, queremos abrazar la misma visión. Queremos seguir siendo una iglesia para la ciudad y no contra la ciudad. Queremos servirla, porque anhelamos que esta ciudad sea transformada por el poder del Evangelio que se encuentra en Cristo Jesús. Por lo tanto, no lograremos impactar nuestra ciudad si no somos capaces primero de trabajar dentro de casa. No lograremos causar ninguna diferencia fuera de los muros de esta iglesia si primero no somos capaces de comprometernos y servirnos como cuerpo de Cristo los unos a los otros en el contexto de esta congregación. Es como cuando yo iba de visita a la casa de mi señora, cuando pololeábamos, y me ofrecía a lavar la loza. Y después llegaba a mi casa y ni siquiera era capaz de levantar el plato de la mesa. No podemos servir afuera si primero no servimos en casa. No podemos impactar el mundo si primero no somos capaces de impactarnos unos a otros. Pero no solo es... esta ilustración es muy bonita. La encontré en un libro. Esta es Palestina, no sé si la logra identificar. Ahí está el mar Mediterráneo y lo que usted ve ahí es la Palestina hoy. En el lado norte, arriba, usted puede ver que hay un lago que se le conoce como el mar de Galilea, y entre medio de ese lago está el río Jordán. Usted lo puede ver claramente cómo desciende a lo que abajo se conoce como el mar Muerto. Entonces arriba está el mar de Galilea y abajo está el mar Muerto. Y hay una importante diferencia entre el mar de Galilea y el mar Muerto. ¿Por qué? Porque el mar de Galilea, que está al norte, es un lago lleno de vida. De hecho, está alimentado por muchos afluentes, entre ellos, uno de ellos, el que desciende del monte Hermón, que es uno de los montes más altos en aquella región.
Recibe agua de distintos afluentes y el lago o el mar de Galilea reparte vida a su alrededor. Usted va al mar de Galilea y alrededor hay mucha vida. Dentro del lago también hay mucha vida, biodiversidad. Pero después usted va al mar muerto, que es todo lo contrario. Por eso se llama muerto. Y la razón de esto es que este mar contiene una salinidad 10 veces superior a la del mar. 10 veces superior a la del mar. Usted pone un pez en el mar muerto y ese pez muere. No hay vida por causa de la cantidad de sal que hay en este gran lago. Y fíjense que, asimismo, nuestras vidas pueden volverse áridas, como son las aguas y los lugares aledaños del mar muerto. Podemos transformarnos en personas que solo reciben, porque el mar muerto solamente es un receptáculo de agua. El mar muerto no entrega nada. Y nosotros podemos ser como este mar, que solo recibe, pero no es capaz de entregar nada a nadie. Podemos ser un receptáculo de los dones de Dios, pero no un canal para que esos otros dones alcancen y bendigan con nuestro servicio a otras personas. Una vida espiritual fructífera es aquella que, como el mar de Galilea, distribuye vida. Entrega vida a su alrededor, porque sirve con los dones que le fueron otorgados. Así que, hermanos, la persona inmadura siempre va a buscar un lugar en donde ser servido, en donde ser atendido. La persona espiritualmente madura comienza desde la otra premisa: no buscar un lugar en donde sea un receptáculo de los dones y la bendición de los demás. Buscar un lugar y un espacio en donde esa persona pueda transformarse en una fuente de bendición para quienes le rodean. Esa es una gran diferencia, no solo entre estos dos mares, sino también en el proyecto que Dios tiene para nosotros. Fíjense que a propósito de eso, lo voy a pasar rápido esto, pero ayer nosotros informamos que nuestra iglesia está compuesta por 136 miembros. Hicimos la cuenta en rol de miembros. Bueno, hoy día tenemos 140. Llegamos a los 140 con los 4 que recibimos hoy día. ¿Cuántos creen ustedes que de esos 140 miembros están involucrados en algún ministerio o servicio dentro de la iglesia? De los 136, hoy día 140, es porque esto lo escribí anoche, solo 52 trabajan activamente en algún ministerio. Eso representa solo un 38% de la iglesia. Es decir, de aquellos que somos miembros de esta iglesia, de cada 5 miembros, solo 2 están sirviendo. Solo 2 están involucrados en algún trabajo ministerial. Y es precisamente el mensaje que el Señor nos trae a través del apóstol Pablo. Lo que busca es transformar esta realidad. Este mensaje busca, ojalá, invertir esta proporción. Es llamarnos e invitarnos a cada uno de nosotros, a que ya que estamos partiendo el año, tal vez tengamos como propósito en nuestra vida crecer en la fe, madurar espiritualmente, y eso necesariamente implica ser parte y servir en una comunidad cristiana. Pero también vemos una segunda fórmula matemática. La primera era compromiso más servicio, la segunda es información más transformación.
El texto dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo dice que la información y el conocimiento bíblico son muy importantes, porque el Señor le dio dones a la iglesia. El Señor le dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, para que fueran ellos quienes enseñaran a la iglesia. La iglesia debe ser enseñada en las verdades bíblicas, pero ellas son insuficientes. Las verdades y la enseñanza bíblica nos ayuda a discernir la verdad de la mentira, para no caer ni ser cautivados por el error. Necesitamos crecer en conocimiento bíblico, pero en la medida que vamos creciendo, el Señor nos invita a involucrarnos en algo más profundo. Porque si leemos, por ejemplo, lo que dice Pedro en su epístola, cuando escribe: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Es decir, cuando llegamos a la fe y nos convertimos en discípulos de Cristo, necesitamos tomar de esta leche espiritual, ¿no? Como los niños pequeños no pueden comer una comida sólida o pesada, sino que deben alimentarse de leche. Así cada creyente, cuando empieza a crecer en la fe, necesita primero leche espiritual. Comida tal vez digerida, pero usted no puede quedarse toda la vida tomando leche. No podemos permanecer toda la vida tomando leche, porque si no, llegará un punto en que esa alimentación será insuficiente para nuestro desarrollo y no podremos crecer. Sabemos que la leche materna cuida de los niños hasta, creo que los 6 meses. Después los niños tienen que empezar a desarrollar su propio sistema inmunológico a través de una alimentación que integre otros nutrientes. Hermanos, la madurez espiritual tiene que ver con el conocimiento de la palabra, así como la leche materna es necesaria para que un niño crezca, es necesaria para usted y para mí la Biblia. A través de ella vamos a crecer. Pero el crecimiento no es solo información. Pablo señala que los creyentes crecerán no solo en la medida en que acumulen información en su mente, sino en la medida en que cada quien coloque sus dones para servir a la comunidad de discípulos de Jesús. Es así como la información más la transformación consolidan un proceso de madurez espiritual. Es por eso que podemos decir que la madurez tiene mucho más que ver con la obediencia que con el conocimiento. Ser maduro implica mucho más ser obediente que tener mucho conocimiento. Ser maduro no es solo saber, es ser transformado por lo que usted sabe. La verdadera madurez viene con la práctica. Leer un libro sobre crianza no te transforma inmediatamente en un buen padre. Leer un libro sobre gestión empresarial no te transforma en un empresario exitoso. La información es insuficiente. No tiene sentido tener mucha información en la cabeza si nuestro corazón está atrofiado. La madurez es producto de la búsqueda del conocimiento de Dios para que ese conocimiento transforme mi vida. Eso es lo que dice Hebreos. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, y fíjense la palabra que ocupa acá, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alcanzar la madurez es un proceso que demanda ejercitación, llevar a la práctica lo que usted sabe, ser transformado por la información que usted recibe. La verdadera madurez no consiste en llegar a ser personas más inteligentes,
sino en llegar a ser personas más obedientes a Dios. Si quieres crecer, necesitas actuar y no solo saber. El problema de nuestro tiempo es que solo tenemos voluntad de hacer aquello que nos produce satisfacción. Porque lo importante en la vida, como decía Peter Pan, es ser feliz, ¿no? Eso es lo que importa. Así que como disfrutamos hacer aquello que nos produce solo placer y satisfacción, dejamos de lado muchas cosas que no nos entregan esa satisfacción. Esta dirección es la que toman muchas personas envenenadas por las promesas de la cultura, que de hecho lo que hacen es alejarlos de la madurez. Y hay un autor que se llama Grant Skeldon, que escribió un libro que se llama The Passion Generation, creo que se dice así. Y hay algo muy importante. Él escribió lo siguiente: el entusiasmo te ayuda a salir de un lugar. ¿No le ha pasado alguna vez que usted se entusiasma con algo y empieza algún proyecto? Pero él dice, la determinación te ayuda a llegar a un lugar. La motivación te ayuda a comenzar. Como cuando a inicio de año queremos dejar de perder plata en el gimnasio y por fin vamos a hacer ejercicio en el gimnasio, ¿no? La motivación te ayuda a empezar, pero solo los hábitos te ayudan a continuar. Porque en algún momento el entusiasmo desaparece, en algún momento la motivación decrece. Entonces, hermanos, la madurez es vivir la vida a través de compromisos y no solo por sentimientos. La madurez es vivir la vida a través de compromisos y no de deseos o pasiones. Una persona madura dirá, al salir de este lugar, volveré a mi casa con la necesidad de hacer cambios en mi vida. A partir de hoy, tengo que cambiar cosas si quiero ser consecuente con lo que escuché. Y fíjese que, hermano, usted en nuestra iglesia encontrará diversos mecanismos para crecer. Cada día enviamos devocionales a ese grupo que usted tiene silenciado. ¿Sí? Los que se ríen lo tienen silenciado. A ese grupo que usted tiene silenciado de las noticias, cada día enviamos devocionales para que usted pueda tener un encuentro con Dios. Usted también puede formar parte de un grupo de lectura bíblica que comenzó hace un par de días atrás. Todavía está a tiempo de inscribirse, ¿o no? ¿O ya no? ¿Todavía? Todavía puede incluirse a ese grupo y recibir las lecturas y leer la Biblia en compañía y en comunión con otros hermanos. Lo cual efectivamente genera que el entusiasmo permanezca por más tiempo. Usted puede participar de nuestro curso de ADN, que es el curso con el que preparamos a los nuevos miembros. Usted puede participar de uno de nuestros grupos de discipulado o incluso formar su propio grupo de discipulado para estudiar la Biblia y crecer con otros. Usted puede participar de alguno de nuestros grupos más pequeños. De hecho, ahora los niños van a plantar unas plantitas aquí en el patio porque queremos que ellos crezcan juntos. Adolescentes, jóvenes, matrimonios, varones, mujeres. Incluso hoy día hasta tenemos una liga femenina de fútbol. Si quiere hacer deporte, tomen el contacto a la Fran. Todas las semanas organiza un partido de fútbol con las damas. Espacios para crecer propiciamos. Nuestro problema es que no tenemos la capacidad de perseverar en estos espacios. Lo que quiero decirles, hermanos, es que necesitamos tomar actitudes prácticas en función de nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual implica venir el domingo, adquirir conocimiento, escuchar la predicación, participar del estudio bíblico o de algún estudio semanal, pero implica también tomar decisiones prácticas en función de su transformación, de ser un discípulo de Cristo más comprometido con su fe. Y con esto ya voy terminando. La tercera fórmula matemática para alcanzar la madurez cristiana
además del compromiso más el servicio y además de la información más la transformación, es menos yo y más Cristo. Menos yo y más Cristo. El verso 15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Usted quiere crecer, necesita más de Cristo y menos de usted mismo. Usted quiere madurar en la fe, necesita más de Cristo y menos de sus propias opiniones. Cristo es el sólido fundamento de nuestro crecimiento. Para crecer espiritualmente debemos considerar a Cristo como nuestra cabeza. Eso implica reconocerle como nuestra autoridad. Cristo tiene señorío sobre mi vida. Pablo está diciendo que debemos crecer teniendo a Cristo como nuestro jefe, como nuestro Señor, como nuestra máxima autoridad. Para madurar necesitamos rendirnos a lo que Jesús quiere de nuestra vida. Si no nos rendimos a la voluntad de Cristo, no podremos crecer en la fe. El bien de Dios para su vida, el gran propósito y el gran proyecto de Dios para su vida, por el cual Él te llamó, es para que te parezcas más a Cristo. Es para hacer de ti una persona más parecida a Cristo. Todo lo que Dios está haciendo hoy día en tu vida, incluso aquellas cosas que nos parecen dolorosas o aquellas cosas que no parecen hacernos sentido, todo, porque Pablo dice, todas las cosas les ayudan al bien de aquellos que aman a Dios. Dios, todo lo que hace en tu vida, lo hace para esculpir en ti la imagen de Cristo. A veces, el proceso de esculpirnos es doloroso. Porque para esculpir usted necesita un cincel y un martillo. Y a veces duele. Pero el Señor nos está cincelando para que nos parezcamos más a su Hijo. A ese varón perfecto, para que lleguemos a la estatura de la plenitud, no, lo dije al revés, para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro propósito. Ponga sus ojos en Jesús. Él es el mejor proyecto que puedes abrazar en tu vida. El deseo de Dios es que tú te parezcas más a su Hijo y seas más amoroso, seas más paciente, seas más alegre, más generoso, más humilde, más fiel, que alcances aquella medida de la estatura de la plenitud de Cristo y madures en la fe. No es descabellado percibirnos como personas que están aún en construcción. No importa la edad que tengas. No importa si eres joven o ya muy adulto. No importa si llevas poco tiempo en la iglesia o mucho tiempo de experiencia en la iglesia. Sigue siendo una obra en construcción. Y debemos tener la humildad suficiente para reconocer que Dios sigue obrando en nosotros. Así que como recién estamos comenzando el año, tal vez un bonito desafío es pedirle a Dios que siga trabajando en nuestro carácter. Jesús hizo lo que hizo en la cruz. Jesús derramó su sangre por ti para darte la garantía de que el amor que Él tiene por ti no depende de tu nivel de madurez. Esto es muy importante. El amor que Dios siente por ti no depende de tu nivel de madurez. Dios no te ama más porque eres más maduro o te ama menos porque no eres tan maduro. Independientemente del peldaño en el que tú te encuentres, y del cual te invité a reflexionar al inicio de esta predicación, Dios te ama. Dios te ama así, tal cual tú eres, con todas tus pifias e imperfecciones, si me disculpan la expresión. Pero el amor de Dios es tan profundo y es tan poderoso, y Dios te ama tan intensamente, que Él sabe que no puede permitirte seguir siendo como eres.
Él sabe que necesitas transformación y es por eso que envió a su Hijo Cristo Jesús a morir sobre una cruz para que todos tus hierros, todas tus equivocaciones y tus pecados fueran perdonados, fueran olvidados y que no fueran un obstáculo en la relación que puedes tener con Dios. Puedes acercarte libremente al Padre y disfrutar de su amor, un amor que transforma, un amor que nunca más te dejará seguir siendo como eres. Dios te ama lo suficiente como para transformarte y obrar en ti para que te parezcas más a Cristo Jesús. Así que quiero dejarte 3 preguntas para pensar y para practicar. Primero, ¿en cuál área de tu vida sigues necesitando de crecimiento? Y tal vez un ejercicio interesante, yo no sé si lo haría, pero se los recomiendo. Busquen a alguien cercano, alguien que usted sabe que lo ama. Puede ser su esposa, puede ser su padre, algún amigo muy, muy cercano, y pregúntele lo siguiente: ¿qué áreas en mi vida crees que yo aún tengo que mejorar como persona? Tiene que prepararse para la respuesta, sí. Y tiene que ser humilde y aceptar lo que le digan, pero, no sé, vaya donde su esposa y dígale amor, porque tiene que elogiarla primero, porque si no la respuesta puede ser dura. ¿Qué áreas de mi vida como esposo yo tengo que mejorar? O tal vez acercarse donde sus hijos y decirle: hijo, ¿qué áreas crees tú que yo debería mejorar como padre? ¿En qué áreas necesitamos crecimiento? Tal vez esa es una oportunidad que se nos abre para identificar nuestros puntos ciegos, para madurar y para crecer. Segundo, ¿cómo puedes aumentar tu impacto en la vida de nuestra iglesia? Estamos de aniversario y queremos mejorar nuestros números. Ya no queremos que solo 2 de cada 5 miembros estén involucrados en el servicio cristiano. Queremos hacer una invitación amplia a que todos nosotros podamos comprometernos e involucrarnos en el servicio al Señor, en donde sea que el Señor quiera ponernos, con los dones que tú tengas, los consideres pequeños o no, que los pongas al servicio del Señor. Porque solo a través de ese camino encontrarás crecimiento para tu vida y bendecirás a tu prójimo. Y por último, ¿qué cosas necesitas más y cuáles menos en tu camino hacia la madurez? Tal vez hay cosas que no solo debemos incorporar, tal vez hay cosas que también debemos dejar. Hay cosas de las cuales debemos despojarnos para crecer en la fe, porque pueden ser un lastre o un ancla que nos está impidiendo desarrollarnos espiritualmente. Yo le dejo esas preguntas para que durante la semana piense en ellas y pueda tomar decisiones y acciones concretas para que usted, a partir de hoy día y ojalá al próximo año, pueda decir: sí, estoy un par de peldaños más arriba de lo que estaba el año pasado. Sí, he crecido en la fe y siento que estoy más cerca del Señor. Ese es mi anhelo sincero para cada uno de ustedes en este nuevo año. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a distinguir aquellas cosas que necesitamos sacar de nuestra vida, aquellos lastres que están impidiendo nuestro desarrollo espiritual. Y también, Señor, ayúdanos a discernir cuáles son las cosas que tenemos que abrazar en nuestra vida para transformarnos en hombres y mujeres más maduros. Señor, hoy día queremos comprometernos delante de ti a crecer, a involucrarnos más, a servir más activamente, a que nuestro compromiso con esta comunidad local y con el pueblo de Dios sea más elocuente, más profundo,
que nuestro compromiso sea más significativo. Señor, en este aniversario te pedimos que el mejor regalo que podamos hacerle a la iglesia seamos nosotros mismos. Sea nuestro compromiso, nuestro amor y nuestro servicio a esta comunidad a la cual tú nos llamaste a ser parte. Bendice a tu iglesia, levántala, Señor. Gracias por cada año que nos has concedido. Sigue sirviéndote de nosotros para extender tu reino y proclamar tu gloria sobre todas las naciones. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.